Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Después de hacer algunos experimentos haciendo videos con fondos verdes y más que todo explicando algunas cosas y respondiendo preguntas sobre Ñuka Quichua, voy a empezar haciendo un video sobre morfemas despectivos, específicamente sobre Zapa y Ruku, así que bienvenidos. Vamos a explicar los dos morfemas en un solo video. Empezamos con Zapa. Zapa es una exageración, exceso. Esto no es tan despectivo. La traducción no siempre será en una sola palabra. Y para esto recuerden que Zapa explica que alguien o algo tiene alguna parte suya en exceso. No quita nada, solo aumenta. Aquí en ejemplos para la comprensión real. Kulki es dinero. Kulki Zapa es millonario o adinerado. Recuerden esta partecita que decía explica que alguien o algo tiene alguna parte suya en exceso. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una persona que tiene mucho dinero. Es una persona millonaria o adinerada. Más abajo tenemos otro ejemplo que dice Uma Zapa. ¿Sí? De la misma forma estamos hablando de alguien, de una persona que es cabezón. Uma Zapa. Recuerden, Zapa es una exageración. Acá adentro tengo Yaku Zapa. Significa jugoso. Por lo tanto, aquí podríamos estar ya hablando de una fruta. Puede ser una naranja o una mandarina. Estamos refiriéndonos que es jugoso. Entonces, con este ejemplo también quiero hacerle entender una vez más que Zapa no siempre va a ser despectivo. No es tan despectivo. Porque jugoso no es despectivo. Solo es una exageración. Acá adentro tengo otro ejemplo que dice Ringri Zapa o rejón. Sí, aquí sí se ve que es algo despectivo, una exageración un poco despectiva. De la misma forma estamos aquí hablando de una persona. Más acá adentro tengo Wawa Zapa que tiene muchos hijos. Aquí lo que decía, la traducción no siempre será en una sola palabra. ¿Sí? Como no hay una palabra que identifique a una señora, a una mujer que tiene muchos hijos, la traducción es que tiene muchos hijos. Se entiende que tiene muchos hijos. ¿Sí? Y a su vez que estamos hablando de una madre aquí, de alguien. En una oración, ya esto puesto en una oración quedaría Chay Runa Kulkizapa Kan. Ese señor es adinerado o millonario. O a su vez, al decir Chay Runa Kulkizapa Kan, puedo decir, o la traducción quedaría también, ese señor tiene mucho dinero. ¿Sí? Cualquiera de las dos traducciones está correcto. ¿Sí? El Zapa es todo esto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí abajo también, ese señor tiene mucho dinero. Pero como hay una palabra que engloba eso o sirve para identificar eso, que es adinerado o millonario, yo he puesto aquí de esa manera. Vamos a seguir ahora sí explicar lo que es el Ruku. Esto sí es una exageración despectiva. En Quichua es el único morfema la cual se utiliza para referirnos de forma despectiva. No hay ninguna otra palabra. Por esa razón, este morfema puede añadirse o adjuntarse con ciertos adjetivos para variar su significado. En español, recuerden que para referirse de una forma despectiva hay muchas palabras, pero en Quichua lo único que van a encontrar es esto. La traducción no siempre será en una sola palabra, como en el caso del Zapa. Se puede anteponer adjetivos, como le estaba explicando hace un momento.
Para ello, de la misma forma, no quito nada, solo aumento ruku. Aquí tengo pequeños ejemplos, como dice al curruku. Che, es una exageración despectiva. Está hablando de un perro, yo puse perrote, feo, para que me entiendan mejor. Simplemente puedo decir un perro, perrazo, perrote. No sé cómo entienden bien ustedes, pero es una exageración despectiva. Aquí de la misma forma puse wasi es casa, wasi ruku es una casota, pero como es despectivo es casota fea. Sí, siempre va acompañando de feo, podría ser otra palabra horrible, repugnante, no sé, más palabras sinónimos de despectivo. Antawa es carro, antawaruku es carrote feo. ¿Sí? Otro ejemplo que tengo es hatun, es grande. Entonces no necesariamente hatun viene a ser un sustantivo, hatun es un adjetivo. ¿Sí? También se puede añadir el morfema ruku, hatun ruku, grandote feo. ¿Sí? Grandote feo. De acuerdo, siempre irá acompañado, ¿sí?, de una palabra despectiva. Como le decía, aquí puedo añadir o anteponer adjetivos. A continuación voy a explicarle cómo queda al hacer ello. Aquí dice, podemos anteponer adjetivos como Huyaya, Manchanayay y Hatun. Huyaya es bonito o bonita. Recuerden, es un adjetivo. Manjanayay es miedoso o a su vez feo. Y Hatun es grande o alto. Ahora, esto quiero que entiendan muy bien. Si yo pongo, por ejemplo, Huyaya al curruku, ya no estoy hablando, por ejemplo, de decir perrote feo, sino más bien estoy hablando de un perrote. Por ejemplo, alguien quiere decir, yo tengo un perrazo, dicen, o yo tengo un perrote hermoso, ¿sí? Solo una exageración, pero no es despectiva. Yo tengo, por ejemplo, aquí dice mamaruku, mamazota, ¿sí? Pero si yo antepongo huyaya, quiere decir que yo tengo una mamazota, ¿sí? Como que le estuviera idolatrando o algo así. No sé si me explico. Es mamaruku. Pero si yo pongo acá, por ejemplo, si yo dijera aquí wasiruku, dijera huyaya wasiruku, una casota. Pero estoy refiriéndome, me estoy asombrando de una forma positiva. Estoy refiriéndome de una forma positiva, más no de una forma negativa o despectiva. Aquí, por ejemplo, dice manchanayay antawaruko. Sí, sería manchanayay antawaruko. Es carro feo, miedoso. Yo puse también carro feazo, miedoso. Como decía, de la mejor manera que ustedes puedan referirse o aplicar. Aquí de la misma forma, manjanayay yaktaruku, un lugar feo. ¿Sí? Un lugar sote feo, un lugar feazo, un lugar horrible. ¿Sí? Está refiriéndose de una forma despectiva. Al decir solo yaktaruku es un lugar sote feo, pero el manjanayay es como que le reafirma el lugar como feo. ¿Sí? Aquí tengo otro adjetivo que es hatun. Hatun wambraruku es un joven grandote. ¿Sí? Un joven grandote, un jovenzote grandote. O aquí también puse otro wasisapa. Aquí hay una corrección, es ruku. Sería wasi, digamos, hatun wasi ruku. Casa grandota o una casota grande, como ustedes puedan entender. Como decía al principio, los adjetivos le modifican a ratos, por ejemplo aquí al ruku. Esto pasa porque el ruku es la única forma despectiva que hay en quichua. Por eso yo añado aquí, juego con los adjetivos para que en una sea solo una exageración, en otra sea una exageración positiva, en otra sea una exageración negativa o despectiva.
Espero hayan entendido esta parte. A continuación vamos a terminar ya con las oraciones para que su comprensión ya sea más abierta y puedan aplicarlo en diálogos, en conversaciones y todo eso. Aquí dice: Ñukaka anta warkuta charini. Yo tengo un carrote feo, horrible. No necesariamente va a ir acompañado de feo o horrible. Al decir antawaruko, fácilmente ya se sobreentiende que está hablando de un carro feo, de una forma despectiva, ¿sí? Entonces yo le pongo aquí entre paréntesis para que simplemente se sobreentienda nada más que es feo o horrible, pero no necesariamente puede ir en la traducción porque quedaría más feo todavía. Aquí en el segundo ejemplo dice Ñukaka Huyaiya Antawarukuta Charini. Che, por eso decía Huyaiya Antawaruku. Si yo antepongo Huyaiya, estoy hablando de una exageración positiva. Yo tengo un carrazo. ¿Sí? Yo tengo un carrazo. ¿Sí? Ñuka Huyaiya Antawarukuta Charini. ¿De acuerdo? Ahora, aquí. Ñukaka Uchiya Antawarukuta Charini. Aquí Uchiya es pequeño. Recuerden, Antawaruku. El ruku es simplemente despectivo, una exageración despectiva. Nunca la exageración puede ser de menos a más, digamos así. Puede ser de más a menos también. Entonces, Uchiya Antawaruku quiere decir que tiene un carro chiquitito, feo. Y se puede referirse de una forma despectiva cuando, por ejemplo, ven en la calle a un carro chiquito y feo. Además de eso, pueden decir Chai Uchiya Antawaruku, ese carrito feo. Pero el carrito no es de forma positiva, sino negativa, de una forma despectiva. Por eso dice yo tengo un carro pequeño feo o un pequeño carro feo. ¿Sí? El último ejemplo dice Ñukaka manjanayay antawarukuta charini. Yo tengo un carro feazo, horrible, repugnante y todo eso. Recuerden, decía manjanayay solo reafirma a la parte negativa del ruku. ¿Sí? Es un poquito, digamos, medio complejo manejar al principio lo del ruku, pero conforme vayan practicando y poniendo en más ejemplos en sus diálogos, en sus conversaciones, van a ir entendiendo de mejor manera. Esto sucede porque, insisto, el ruku es el único morfema despectivo que existe en Quichua. Es la única que sirve para exageraciones, ya sea positivas o negativas. No hay ningún otro morfema. Así que es el video que quería compartir con ustedes. Recuerden suscribirse al canal Ñuka Quichua, activar la campana, comentar, poner me gusta y tantas cosas que hay. Mi nombre es José Luis Maigua y nos veremos en un siguiente video. Chau chau.